Le presentaremos el reporte nacional del coronavirus en México, país donde hasta este momento han muerto 6.510 personas. El coronavirus en Chiapas sigue avanzando y ya alcanzó a 65 municipios de la entidad. 240,000 litros de agua fueron entregados a clínicas respiratorias COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez. Priorizamos la inversión en materia educativa, afirma el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este viernes 22 de mayo del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Del otro lado de la pantalla también saludo con mucho gusto a mi compañero Carlos César. El día de hoy, pues un tema realmente preocupante por este descontento social que hay por pequeños comerciantes, Carlos César, y que han roto ya los cercos sanitarios, y esto ha traído consecuencias también en el tema jurídico. Buenos días. Adolfo, Alejandro, Pablo Victorio, muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana de viernes. Así es, como bien lo decías, la crisis y las diversas crisis que está dejando el COVID-19 ya se está sintiendo en la población chiapaneca. Gracias, más adelante abordaremos con más exactitud este tema. Bueno, vamos de lleno con las cifras nacionales, cómo se está moviendo el coronavirus en nuestra República Mexicana. Del 28 de febrero al 21 de mayo, habían reportado 59,567 casos acumulados confirmados, y de ese número, 12,905 personas están confirmadas activas, es decir, que son las que se contagiaron en los últimos 14 días. En nuestro país hay 33,291 personas sospechosas de coronavirus. Han dado negativo, afortunadamente, 108,980. Se han analizado 201,838 personas, pero desafortunadamente han muerto 6,510 personas a causa de este padecimiento. En el ámbito de Chiapas, la Secretaría de Salud dio a conocer hasta ayer 896 casos positivos de coronavirus y 74 personas fallecidas por esas mismas causas. Ya rebasamos la mitad de los municipios con algún contagiado, por lo menos. Tenemos ahora ya la lista de 65 municipios en donde ya hay al menos un contagiado. Representa el 52,4% de los municipios de Chiapas. Y bueno, también abordando un poco más en este tema, en las últimas 24 horas, lo último que se ha informado es que aparecieron 77 nuevos contagios y 3 defunciones en Chiapas a causa del coronavirus. Al corte de este 21 de mayo, 6 municipios se sumaron a la lista de los que registran personas contagiadas de coronavirus COVID-19, 2 de ellos de Los Altos, con los que son ya 65 los que figuran hasta el momento y que representan la mitad de todo el territorio chiapaneco. De acuerdo al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el Laboratorio Estatal de Salud Pública está procesando actualmente un promedio de 120 muestras diarias, registrando un 49,2% de positividad. Se espera que los casos y las defunciones continúan incrementándose, así como los municipios con personas infectadas, ya que a la fecha se tienen identificados 3,151 casos sospechosos. El funcionario dijo que en las últimas 24 horas registró 77 nuevos casos positivos en 44 hombres y 33 mujeres, así como 3 defunciones más. Por municipios, estos se ubican 27 en Tuxtla Gutiérrez, 19 en Tapachula, 7 en San Cristóbal de las Casas, 4 en Huixtla, 3 en Arriaga, 3 en Reforma, 2 en Chiapa de Corzo, 2 en Ocosingo y con un caso en Berriozábal, Tonalá, Tuxtla Chico, Venustiano Carranza, así también Sinacantán, Jiquipilas, Occhuc, Simojovel, Suchiate y Tuzantán. Estos últimos 6 son los que registraron su primer caso. Sobre los 3 fallecimientos, dijo que se trató de un paciente femenino de 68 años con hipertensión arterial originario de Cozocuautla, un masculino de 40 años con obesidad de Venustiano Carranza y otro masculino de 45 años
años, quien acudió tarde a recibir atención médica y representaba un deterioro importante en sus pulmones, originario de Tila. Con estos números, el acumulado estatal hasta ahora es de 896 casos, de los cuales 296 ya están recuperados, 375 están en tratamiento ambulatorio, 52 están hospitalizados estables, 47 graves, 52 muy graves intubados y suman ya 74 defunciones. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Hasta ahora pues hemos visto que los hospitales públicos, los que administra el gobierno, son los que están dando un trato especial a los enfermos de COVID-19, pero están los hospitales privados. Ellos no tienen prohibido atenderlos, pero deben presentar un protocolo de que cuentan con seguridad para los pacientes y para el personal de los hospitales. Esto dice la COFEPRIS en Chiapas. Aunque los hospitales privados no tienen prohibido atender a pacientes con COVID-19, tienen que presentar un protocolo con anterioridad para saber si cuentan con las medidas de bioseguridad, tanto para su personal como para la atención de quienes llegan a prestar el servicio con sintomatología. Tienen que ser verificados para ver si cumplen con la infraestructura, insumos y personal capacitado, declaró Margarita Aguilar Ruiz, directora de Protección contra Riesgos Sanitarios. De momento, sin revelar nombres, la funcionaria estatal externó que existen 3 clínicas u hospitales particulares que han ofrecido esos servicios dentro de la jurisdicción número 1 correspondiente a Tuxtla Gutiérrez, a quienes ya verificaron y cuentan con todos los requisitos para poder atender a pacientes con SARS-CoV-2. Dentro de este contexto, explicó que son las instituciones las que solicitan que se les verifique la infraestructura, medidas de seguridad, señalética, filtros, área de terapia intermedia con central de enfermeras, tomas de oxígeno y aire y equipamiento para atender la pandemia. Pese a que puedan atender, muchos de los centros privados han preferido no hospitalizar y han referido a los pacientes de manera inmediata a una de las 10 clínicas COVID-19 que existen en la entidad. En este caso, la que ha tenido mayor actividad es la que se instaló en el Poliforum de la capital chiapaneca. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, autoridades de Tuxtla Gutiérrez están informando que van a integrar un grupo interinstitucional para vigilar que las medidas restrictivas se cumplan en materia de transporte. Ojalá que se pueda ver, porque el día de hoy pues se observó que sí están las X en algunos colectivos, pero básicamente no se respeta. Le comparto la siguiente información, y es que la Mesa de Seguridad Región 11 Metropolitana conformó el grupo interinstitucional para vigilar el cumplimiento de las medidas de restricción en materia de transporte público y privado, con la finalidad de contribuir a la contención del coronavirus y brindar mayor seguridad a los usuarios y transportistas, siempre y cuando todos colaboren en la aplicación de estas medidas. El grupo interinstitucional se integra por diferentes dependencias como las Secretarías Estatales de Salud, Movilidad y Transportes, de Seguridad y Protección Ciudadana, además de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De acuerdo con la información del secretario de Transportes y Movilidad en el estado de Chiapas, estas medidas serán aplicables de manera temporal solamente en Tuxtla Gutiérrez, por ser la ciudad donde se concentra el mayor número de casos de enfermedad. El gobierno de la ciudad que preside Carlos Morales acordó que como parte de la estrategia preventiva para el transporte van a coadyuvar con la Secretaría de Movilidad para la aplicación de las medidas complementarias. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, está concentrando insumos médicos en los hospitales que tiene esta institución para atender COVID-19. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 7ª Región Militar y la 31 Zona Militar, informan a la opinión pública que como parte de las actividades del Plan DN3E, que se está aplicando en apoyo a la población, la Secretaría de la Defensa Nacional envió material e insumos médicos para ser distribuidos en los hospitales COVID-19 Sedena, ubicados en el estado de Chiapas, y se sumarán a los que se recibieron el pasado 16 de mayo. Entre el material e insumos que se recibieron se incluyen camas, mobiliario médico, equipo de protección personal, medicamento, material de curación, material de limpieza, entre otros, los cuales fueron distribuidos en la clínica de vacunología de Pichucalco, Chiapas.
Mediante estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso ante el pueblo de México y particularmente con la población del estado de Chiapas, contribuyendo a la salvaguarda y protección sanitaria de la población. Lamentablemente, las denuncias por el tema del coronavirus entre los propios trabajadores ha ido creciendo. Aún así, dice, son obligados a trabajar. Pese a que un empleado de la empresa Merpisos dio positivo a COVID-19, los propietarios de la tienda han obligado al personal a seguir yendo a laborar, de acuerdo con testimonios de trabajadores. El caso que se reportó fue informado por los mismos propietarios de la tienda ubicada en el Boulevard Ángel Albino Corzo 2253 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los testimonios, aún con los casos de contagio, Merpisos no ha permitido que los trabajadores que tuvieron contacto con el paciente positivo se ausenten de sus labores y continúan dando el servicio al público. Nuestro compañero se ausentó los días 11 y 12 de mayo, pero por otros motivos, no por COVID-19, por lo que el miércoles llegó a trabajar y aunque como todos usaba cubrebocas, pues sí tuvo contacto con nosotros. El día jueves 14 y 15 ya no llegó y el lunes 18 la empresa nos informó que había dado positivo, dijo la fuente anónima. Aunque los trabajadores solicitaron que se cerrara la instalación y se mandara a cuarentena al personal que tuvo contacto con el enfermo, la empresa hizo caso omiso y hasta el jueves 21 continúan en labores, aunque no son una actividad esencial. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Mujeres que están internas en la cárcel de San Cristóbal de las Casas estaban exigiendo que se mejoraran los sistemas de alimentación y otro tipo de cosas que reciben al interior de este penal, pero como respuesta recibieron gas, se están denunciando. La colectiva Cereza denunció que mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de San Cristóbal de las Casas fueron gaseadas por exigir mejoras en los sistemas de alimentación, comunicación y salud dentro de su reclusión. Mujeres recluidas en el CER 5 fueron gaseadas esta mañana porque protestaron, estaban sin teléfono desde hace 4 días y sin poder comunicarse con sus familias y defensa. Asimismo, no reciben atención de salud, fue el mensaje de alerta por parte de la colectiva. Al respecto, Jacibi Gómez, director de la Fundación Unidas por la Sangre, comentó que existen 22 mujeres en este CERS, de las cuales en el momento de la gaseada solo 4 estaban en celdas internas, lo que de forma preliminar se podría alcanzar a 18 víctimas de la gaseada. Gómez, activista que se ha caracterizado por la ayuda de mujeres privadas de su libertad, mencionó que desde el inicio de la pandemia, ellas se les fue retiradas todo contacto exterior. Además, la ayuda en alimentos y material de primera necesidad donado por las organizaciones fue restringida. Gómez afirmó que las manifestaciones de las mujeres se intensificaron a la raíz de la muerte de un custodio del CERS por COVID-19, lo que hizo que se encendieran las alarmas de la vulnerabilidad en la que se encuentran. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Y bueno, solo 5 municipios del estado de Chiapas se mantienen como ayuntamientos de la esperanza, estos que pueden hacer sus actividades de maneras habituales por no tener contagios de coronavirus. Rincón Chamula, San Pedro, Pantepec, Tapilula, Rayón y Tapalapa son las únicas ciudades del estado de Chiapas que continúan en la lista de los municipios de la esperanza del gobierno federal por no registrar ningún caso de coronavirus, dándoles la posibilidad de retomar actividades económicas, sociales y administrativas, guardando ciertas medidas preventivas. Estos 5 municipios del estado coinciden en algunos aspectos en cuanto a su ubicación en la zona norte, que son rurales. Predomina la población indígena, especialmente de la etnia zoque, y cuentan con elevados índices de pobreza. A excepción de Rincón Chamula, San Pedro, municipio del que aún no existe información oficial, por ser un municipio de nueva creación, el resto de las ciudades tienen entre el 73 y 91% de sus habitantes en pobreza, de los cuales entre el 15 y 41% padecen de pobreza extrema. A esto se suma que entre el 7 y 15% de sus habitantes carecen de servicios de salud y entre el 89 y 94% de su población no goza de seguridad social, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que cobra relevancia ante esta emergencia sanitaria. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Que podrían gastar hasta 7 millones de pesos en diversas herramientas e insumos para proteger al personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que está involucrado en atención al COVID-19. La síndica de Tuxtla Gutiérrez, Carla Burguete Torresiana, declaró que para atender la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus o COVID-19 se destinó aproximadamente 7 millones de pesos para la protección de los trabajadores del ayuntamiento, pero podría ser más. En ese sentido, dijo que el recurso se ha utilizado para dotar de herramientas de seguridad y salud como cubrebocas, gel antibacterial,
lentes especiales, equipos para tomar temperaturas y sanitización de las instalaciones, en donde sigue operando del 25 al 30% del total de la planta laboral. Señaló que están asegurando a las brigadas que están atendiendo a la ciudad y a quienes llegan a algunas áreas, ya que la mayoría se encuentra en casa, sobre todo los que son población en riesgo, además de que se cuide el tema de la sana distancia en algunas oficinas. Sin embargo, la funcionaria municipal aseveró que de prolongarse la pandemia, el ayuntamiento no se va a limitar de requerir más material y equipo de protección para evitar contagios por el SARS-CoV-2. El dinero que se tuvo que emplear forma parte de lo que ya se había proyectado para el programa de contenerización para la ciudad, el cual se quitó de manera responsable, externó. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La Comisión Nacional del Agua abasteció con 240,000 litros a las clínicas respiratorias COVID-19 aquí en la capital chiapaneca. Como parte de las tareas preventivas, personal de la Comisión Nacional del Agua informó del abastecimiento de 240,000 litros del vital líquido en las clínicas respiratorias COVID-19 que se encuentran en el Centro de Convenciones y Poliforum y en el Hospital Gilberto Gómez Más en Tuxtla Gutiérrez, dijo Francisco Cebadúa Alba, director general del organismo de Cuenca Frontera Sur. En ese sentido, detalló que las labores que realiza la dependencia federal están centradas además en apoyar a los sitios que están haciéndole frente a la pandemia para que existan los elementos suficientes para cumplir con las disposiciones de la Secretaría de Salud. De acuerdo con los datos compartidos, la Conagua ha suministrado 1,760,000 litros de agua en beneficio de la población más vulnerable y que abarca diferentes municipios del estado. No obstante, se han limpiado 239 pozos y se ha realizado el desasolve de 30,710 metros de la red de drenaje en Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El gobierno federal y el del estado han estado anunciando de diversos programas de apoyo a sectores vulnerables, pero todavía hay quienes necesitan ayuda. En Chiapas, las comunidades marginadas y en vulnerabilidad lanzaron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se activen verdaderos programas de apoyo alimentario para sectores que tienen como principal ingreso la venta diaria de los productos que ellos mismos realizan. Caso específico es el de don Lorenzo Pérez Ruiz, vendedor de chicharrín, quien expresó que ya no trabaja duro porque viene padeciendo dolencias tras una operación que le realizaron. En las tardes vende en el parque lo poco que tiene de productos, pero este changarro ya no da para más, no da para comida, no hay venta ni empleo, no es negocio vender 20 o 30 pesos al día, externó. Pérez Ruiz refleja desesperación, por lo que dentro de su discurso pidió encarecidamente que los escuchen y apoyen, sobre todo ante la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19. Debido a la discapacidad con la que cuenta, no se puede emplear en cualquier trabajo. Su fuente de ingresos es la venta de chicharrines únicamente, los cuales vende en el parque de Ocosocuautla, pero por la pandemia se encuentra cerrado y las personas no salen, por lo tanto ya no puede vender. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Y bueno, allá en Tapachula, después de que se armó este zafarrancho, las autoridades volvieron a cerrar, a marcar un límite con este cerco sanitario. Le comparto la siguiente información y es que luego de que un grupo de personas levantó las vallas delimitorias y que dejó abiertas las calles y avenidas, además del sendero peatonal en el centro de Tapachula, las autoridades municipales volvieron a cerrarlas. Establecieron que se trata de contener la movilidad de personas y con ello evitar un mayor número de contagios por el coronavirus, sobre todo cuando las autoridades de salud han advertido que se encuentran en la fase más alta de contagios. En las primeras horas de la madrugada, personal de la Secretaría de Seguridad Pública procedió a instalar las cintas y avisos en rojo, cerrando todo el primer cuadro de la ciudad, según la determinación del Comité de Prevención en Salud Municipal COVID-19. Momento de saludar de nueva cuenta a mi compañero Carlos César para platicar sobre este tema y que tiene que ver con la desobediencia de algunos
comerciantes con la desesperación y con la falta de liquidez en muchos y pequeños negocios. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, Mauro Vittorio, los saludo nuevamente en este viernesito social, pero sin social por el COVID-19. Tú lo acabas de decir, pero el mal ejemplo lo pusimos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Los locatarios de los 3 mercados del centro intentaron romper el cerco sanitario hace algunos días, pidiendo a las autoridades que les permitieran trabajar, independientemente también de que permitieran el acceso a sus clientes. En Tapachula también, ya lo dijiste, sucedió, esta es la segunda vez, y la primera vez rompieron el cerco sanitario, entraron a las instalaciones de la presidencia municipal, se manifestaron y pidieron a las autoridades que les permitan trabajar para llevar el sustento familiar. La zona centro de Tapachula fue cerrada completamente para evitar las aglomeraciones y con ello el contagio de COVID-19, y muchos abrieron sus establecimientos comerciales en diversos giros en aquella ocasión. Esta es la segunda vez que se intenta romper el cerco sanitario ya en Tapachula, en el centro de la ciudad, donde está el Parque Miguel Hidalgo y Costilla, hoy Bicentenario, le cambiaron el nombre. Bueno, en Ocosingo, un grupo de 30 personas armadas con palos intentó romper el cerco sanitario alrededor del mercado municipal, pidiendo que les permitan trabajar para llevar también el sustento familiar. La Fuerza de Seguridad Estatal, Municipal y funcionarios de salud municipal no permitieron que se realizaran dichas acciones. Hay un grupo de inconformes ahí, de comerciantes del centro de Ocosingo, que se niega a acatar las medidas sanitarias de cerrar sus negocios y de elaborar solo en días y horarios establecidos para evitar la movilidad de los ciudadanos. Se restableció el orden y se hizo un operativo donde fueron clausurados 23 negocios. Este cerco sanitario en algunos municipios de Chiapas, concretamente Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Ocosingo, se debe precisamente, como tú bien lo decías, Adolfo, a la falta de liquidez que tienen los comerciantes del estado de Chiapas por el COVID-19. Incluso muchos están aguantando, pues manteniendo o sosteniendo a sus trabajadores independientemente de la situación. Ahora, el gobierno federal está proponiendo prácticamente, y algunos están aceptando, un apoyo económico de 25,000 pesos. Y dicen los empresarios y comerciantes de Chapareco, no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque hay que pagar la nómina. Pero independientemente, ellos están parados, no hay ventas por esta situación que estamos viviendo, y de todos modos, los que tienen deudas con el banco les va a cobrar capital e intereses, pero además tienen que pagar el seguro social, tienen que pagar Infonavit y, como ya decíamos, el salario. ¿De dónde va a salir? Ese es el problema, esa es la crisis que se está viviendo en el estado de Chiapas y en otras partes del país, desde luego, por esta pandemia. Independientemente de la crisis económica que se está viviendo por esta situación, también en muchos lugares, y ustedes lo han comentado en el noticiero, hay otra crisis, que es la crisis familiar, la crisis en los hogares, en donde ya hasta conflictos hay entre las parejas precisamente por este tipo de problemas. Y en el caso de Chiapas no hemos visto que en el área económica hay alguna propuesta pues para cuando menos paliar la situación que están viviendo comerciantes y empresarios. Adolfo, Alejandro. Carlos César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alex. Pues sí, efectivamente uno empieza a ver a veces este tipo de actitudes y expresiones populares o grupales en este caso, que aparentemente son incomprensibles, pero deberíamos analizar un poco más de fondo, porque yo diría es una situación compleja para las autoridades y para los propios actores de este tipo, ¿verdad? El problema es que pues todas las circunstancias que se han presentado hasta ahora, que eran desconocidas, que eran imprevistas, que jamás las habíamos vivido, pues hacen a estos grupos comportarse de esa manera, ¿verdad? Lo hemos visto que en forma triunfalista salen a romper esos cercos sanitarios que pues se supone están para protegerlos. Luego entonces esa actitud de ellos no puede comprenderse. Lanzan consignas como si se puede, como si se tratara de una lucha social de las otras que hemos visto en otras circunstancias, exactamente, y que pues en estas circunstancias sí se comprende que hagan ese tipo de cosas, ahorita no. Muchos dicen que habríamos de colocarnos en sus zapatos para saber exactamente lo que están
sufriendo, pero yo creo que las circunstancias especiales que estamos viviendo hoy nos obligan a todos, absolutamente todos, a hacer esfuerzos extraordinarios. En muchos lugares también han optado las autoridades por implementar medidas coercitivas, precisamente pues para obligar a las personas, a los grupos sociales como estos de los que estamos hablando, pues para que respeten las medidas sanitarias en favor de sí mismos. Pero pues aquí sí hay que anotar, ¿verdad?, que esas mismas autoridades, si en un momento dado están aplicando medidas coercitivas, como en este caso que estamos hablando, concretamente de los mercados, de los centros de abasto, pues también deben implementar medidas de apoyo, porque si bien es cierto que muchas de esas personas pudiesen sobrevivir a 2, 3 o 4 meses de esta contingencia, porque sabemos que hay de todo, ¿verdad? Hay gente que ya ha hecho su capital, hay gente que tiene 2, 3 locales comerciales o más, pero hay muchos otros que no. Y es ahí donde debió entrar alguna política de los 3 niveles de gobierno para tratar de ayudar. ¿Cómo? Se negaron a aplazar los pagos de la energía eléctrica. Nunca lo quisieron hacer. Eso debió haber servido de mucha ayuda. Se negaron también a aplazar los pagos del servicio de agua potable. No se estaba pidiendo que se condonaran, que se perdonaran ni nada por el estilo. Nada más aplazamiento. Que los aplazaran, ¿verdad? Y eso pudo haber ayudado mucho a estos pequeños comerciantes. Y nada más estoy mencionando 2 aspectos de muchos tantos que pudieron haberse implementado desde un inicio, precisamente para que ellos pudieran mitigar las necesidades que tienen, pero desafortunadamente no se hizo por falta de planeación de las autoridades, por falta de imaginación o por falta de voluntad política incluso, y eso nos ha llevado a este tipo de acciones que estamos mencionando, Adolfo. Sí, Alejandro, Carlos César, bueno, esta situación realmente es preocupante porque de a poco se ha ido replicando como sucedió también desafortunadamente con la agresión al personal médico, que primero fue en una ciudad y después fue repitiéndose en otros espacios del estado de Chiapas. Lo que observamos, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió hace unos días en el mercado del centro aquí en Tuxtla Gutiérrez, que la población rompió este cerco sanitario. Inmediatamente después la Fiscalía emitió un boletín donde se investigan ya los hechos y que se tienen plenamente identificadas a las personas. Entonces uno entendería en este caso que también habrá investigación, habrá denuncias sobre lo ocurrido allá en Ocosingo, donde la población inclusive utilizó una especie de palos ahí para amotinarse, y lo mismo también en Tapachula, que parecía más una especie de berrinche. Es cierto, es una situación complicada porque uno la tiene que analizar desde las diferentes perspectivas, no solamente desde la parte sanitaria, que es lo que le preocupa a la autoridad, por supuesto que no haya más contagios y seguramente también a la misma población, pero uno también lo debe analizar desde el punto de vista económico. En Chiapas y en México, más del 90% de los negocios son micronegocios, se encuentran en las conocidas MIPYMES, ¿no? Entonces, por tanto, no tienen tantos recursos económicos para poder subsistir por tantas semanas de manera prolongada sin que haya una especie de ingreso, y por eso había reclamo hacia la autoridad de que se condonaran estos servicios, luz, agua, energía eléctrica, el tema también de la condonación de algunos temas fiscales, que era lo que reclamaban. Ninguna de estas situaciones se dio y solamente la autoridad trata de remediar esto con la entrega de 25,000 pesos, que quizás para una empresa familiar pueda servir para por lo menos subsistir un mes, pero para las medianas empresas no, que esas también cuentan, esas también generan empleo, esas también pagan registro en seguridad social, por eso hay una desesperación. Quizás los empresarios, los más grandes, los que están adheridos a una cámara empresarial, han podido ser un poco más prudentes, pero eso no significa que no estén desesperados y quizás se han limitado a hacer este tipo de acciones para evitar otras consecuencias jurídicas. Y es también importante analizarlo desde el punto de vista económico, porque justo en esta semana Carlos César, Alejandro, el INEGI volvió a decir
Resulta que en Chiapas pues no se han movido las cifras y eso tampoco es una situación que uno tenga que celebrar. Significa que la autoridad no está haciendo su trabajo. Todavía se mantienen en Chiapas 1.500.000 personas en la informalidad y eso es un dato preocupante, es un dato alarmante. Significa que la población sí trabaja, sí genera ingresos, pero no tiene protección social. Se ha visto reflejada en muchos casos y en un porcentaje también de las personas que tienen coronavirus y que no tienen derecho a biencia. Por eso uno no debe de alguna manera satanizar este tipo de protestas. Por supuesto, todo tipo de protestas se tiene que dar en un marco pacífico porque el derecho de ellos termina donde empieza el de otro ciudadano y eso también debe respetarse. Es una línea tan delgada y por supuesto tan delicada que siempre vale la pena discutir, mi estimado Carlos César. Así es, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, bien decías, el comercio informal también, déjame decirte, genera empleos, ¿sí? Aunque no pague impuestos, genera empleos. Los microchangarros, como dijera Fox en aquel entonces, los changarritos, tampoco aceptaron estos 25,000 pesos que les ofrecen porque dice, es que no nos sirve para mucho, pero además, como es a través de los bancos, tenemos que pagar capital y pagar intereses. Entonces, la situación es compleja. La gente, los trabajadores, los comerciantes, empresarios salen a las calles a manifestarse, a romper los arcos sanitarios precisamente porque ya están desesperados ante la situación que está viviendo. Y es cierto, nos agarró a todos prevenidos, a todos los sectores. Y como bien dicen ustedes, hay un sector de comerciantes y empresarios que tienen su guardadito ahí en el banco que la pueden ir pasando, pero hay otros que ni siquiera esa posibilidad tenían de guardarse algo y los agarró desprevenidos esta situación y son los que más están sufriendo este problema que estamos viviendo ahorita con el coronavirus y desafortunadamente o afortunadamente, porque así lo establece la ley, los ayuntamientos, en este caso de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Ocosingo, pues a través de sus respectivos directores jurídicos tienen que poner la demanda ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado por la situación que hubo y esa desesperación ante la falta de empleo o la falta de economía, lo que puede llevar a muchos es irse a la cárcel, lamentablemente. Carlos César, pues Adolfo, yo terminaría mi comentario con una reflexión. Ahorita, pues la pelota está en la cancha de los ayuntamientos, haciendo una analogía de un partido de fútbol, ¿verdad? Porque estos problemas de los mercados públicos, de los comerciantes en pequeño, de las ciudades, pues son los que tienen trato directo con los ayuntamientos, con los presidentes municipales, con los regidores, con los funcionarios municipales que los integran, y ellos son los que deben estar ya trabajando ahorita. ¿Cómo? Platicando con estas personas que se han manifestado, convencerlos de la necesidad de que mantengan cerrados sus negocios, pero también comprendiendo las necesidades de muchos de ellos y viendo la forma de cómo se les puede ayudar para que mitiguen. No van a poder resolver el problema económico ahorita, pero sí se puede mitigar de alguna manera las necesidades que tengan y de esa manera podamos ir transitando esta etapa tan difícil que nos dijeron es de 3 semanas y ya estamos a punto de terminar una, afortunadamente. Sí, yo cerraría, Alejandro, Carlos César, también señalando que los ayuntamientos pues han sido irresponsables, en este caso particularmente en estos 3 eventos desafortunados que hemos tenido, porque ellos cuentan con la facultad para poder hacer algunas condonaciones. Sí cuentan con ese tipo de facultades y hasta este momento no lo han hecho. Si no han dado ningún otro tipo de apoyo a los comerciantes, por lo menos de esa manera se pudiera apoyar. Va a quedar un resentimiento bastante importante del sector empresarial para con las autoridades, porque parece que venimos en una directriz nacional y venimos repitiendo, o más bien vienen repitiendo las autoridades un discurso nacional y eso no puede ser. Todas las regiones de Chiapas viven situaciones diferentes, todas las regiones de México viven una situación diferente y parece la autoridad ha sido una misma en cuanto a omisión se refiere. Yo ahí lo dejaría. Carlos César, ¿algún comentario final de tu parte? Sí, ya que hablan de los presidentes municipales, como que les falta un poco de idea o inteligencia en materia política y administración, porque pueden ayudar a su pueblo y hay municipios que son pequeños, bueno, incluso los más grandes son los que tienen mayor posibilidades. ¿Por qué les digo esto? Mire, los presidentes municipales se llevan el diezmo, que ya no es diezmo, es treintiesmo y hasta cuarentiesmo, por la compra de papelería de oficina,
materiales para la construcción, asignación directa de obra pública o a través de concursos, porque los amañan, se llevan 1 millonada de pesos de esas asignaciones y de esos diezmos. ¿Por qué no el 50% o el 70% de esos millones que se llevan lo invierten en la gente para paliar un poco la situación que estamos viviendo? Ahí se los dejo. Perfecto, Alejandro, gracias, buenos días, nos saludamos y nos vemos el próximo lunes. Gracias a ustedes, buen día, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, Carlos César, buenos días. Hasta el lunes, gracias, buenos días. Vamos a otras cosas. Están anunciando un juicio contra los probables asesinos materiales de Mario Gómez. Seguramente lo recuerdan ustedes, un reportero que fue asesinado allá por el mes de septiembre del 2018. Nancy Gómez, hermana de Mario Gómez, anunció que este 9 de junio se llevará a cabo el juicio oral hacia los 3 probables asesinos materiales de su hermano, por lo que piden a las instancias no impunidad. Mario Gómez, periodista corresponsal del Heraldo de Chiapas en Yajalón, fue asesinado el pasado 21 de septiembre de 2018 por impactos de balas recibidos de 2 sujetos a bordo de una motocicleta al pasar enfrente de su casa. Por este hecho, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista. La ONU mencionó que a pesar de que la denuncia correspondiente de los casos sobre amenazas de muerte no se presentaron los resultados de la investigación, cabe señalar que el 1 de octubre de 2018 la Fiscalía General del Estado informó de la detención de Juan David N., alias El Machaca, señalado como el presunto perpetrador material de la muerte del periodista. Al día siguiente se detuvo a Juan Pablo N., presunto halcón que vigilaba la casa del periodista y un menor de edad. Estos últimos ya les fue dictada auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. Cabe señalar, Nancy Gómez Sánchez y Henry Gómez Sánchez denunciaron que también es un contrasentido que los abogados del despacho jurídico que lleva la defensa de los autores materiales del crimen de Mario Gómez sea propiedad del fiscal de procedimientos penales de la Fiscalía General del Estado, Jorge Segismundo Rotter Díaz. Nancy Gómez pidió al Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado apliquen justicia y no impunidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información, esto que le decía hace unos minutos, que el INEGI está reportando que en Chiapas prevalecen en la informalidad 1.500.000 trabajadores. En la actualización que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, reveló que Chiapas mantiene hasta el primer trimestre de 2020 1.500.000 chiapanecos en la informalidad, es decir, que tienen una actividad remunerada pero sin ningún tipo de seguridad social, y representó el 73.1% de todo el sector ocupado. El empleo informal o medición ampliada de informalidad añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que elude el registro ante la seguridad social. Del 1.500.000 chiapanecos que se encuentran sin seguridad social, 502.000 confesaron que están en el sector informal, 323.000 en empresas, gobierno o instituciones, 602.000 en el gremio agropecuario y 86.000 en la parte de servicio doméstico. La parte económicamente activa en la entidad, con personas por arriba de los 15 años y con la capacidad de generar bienes, fue de 2.124.045 personas, lo que representó un aumento de 132.736 personas en comparación con el año pasado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Chiapas aparece a veces en los primeros lugares de algunos aspectos que no precisamente nos llenan de satisfacción. El INEGI está informando que Chiapas aparece entre los 3 estados de la República cuyos habitantes dan más mordidas por hacer algún trámite gubernamental.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, reveló que Chiapas es la tercera entidad del país donde más mordidas da la población para agilizar trámites gubernamentales, al pagar hasta 15,000 pesos en las solicitudes de servicios. En el escrito se analiza la percepción que tiene la ciudadanía en el país y en el Estado con los temas de corrupción, además de la confianza que existe con las autoridades en materia de alumbrado, parques, carreteras, policías, energía eléctrica y transporte público. Se le suma que el INEGI ofrece el nivel de satisfacción que tienen los mexicanos con servicios públicos, pero también con las peticiones que se hacen en trámites y solicitudes de los servicios. Se toma en cuenta a la población mayor de 18 años y áreas por arriba de 100,000 habitantes. Entre Chiapas, Sonora, Coahuila, Nayarit, Guerrero, Querétaro y Yucatán, incurrir en actos de corrupción tuvo un costo de 4,332,044,823 pesos. Hace 12 meses, el costo de la corrupción en el país con la agilización de trámites y solicitudes llegó a los 12,770 millones de pesos, es decir, un promedio de 3,822 pesos por persona afectada. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, y concluyó en la capital chiapaneca la temporada de estiajes y por supuesto esta situación provocó 440 incendios. Le comento lo siguiente, luego de que se diera a conocer oficialmente el inicio de la temporada de lluvias, la Secretaría de Protección Civil Municipal dio a conocer las cifras con las que Tuxtla Gutiérrez concluyó la temporada de estiajes y en ese sentido Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil, informó que la temporada en la capital concluyó con 440 incendios, de ellos 320 fueron de pastizales, 11 forestales y 109 de basura, los cuales se vieron reforzados con las temperaturas mayores de 40 grados. En ese sentido comentó que se tuvo pues una afectación considerable, particularmente en lotes baldíos, pastizales, forestales, además de la quema de basura. Hubo 187,976 hectáreas por incendios en pastizales y 217 hectáreas por incendios forestales. Pues el municipio de Oxchuc está siendo visto como uno de los municipios indígenas que ha dado pauta para elegir a sus autoridades tradicionales de una forma pues más organizada y de acuerdo con sus usos y costumbres, desde luego con la supervisión de autoridades del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En Chiapas, Oxchuc fue el primer municipio que eligió a sus autoridades por medio de su propio sistema normativo, por usos y costumbres, lo que constituyó un importante paso adelante en el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas, de relevancia histórica para el sistema democrático en el país. De esto se da cuenta en el cuadernillo de divulgación número 2, que parte del programa editorial del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, titulado Proceso de Consulta y Elección de Autoridades Municipales a través del sistema normativo interno, caso Oxchuc, presentado por sus 6 autores. Durante la presentación virtual, Rubí Burguete Calimayor, una de las 6 autoras, comentó que en Chiapas la conflictividad electoral está a la orden del día. Es infinita la cantidad de conflictos postelectorales en prácticamente todos los municipios indígenas, pero la diferencia radica en cómo los resuelven. En el caso de Oxchuc se configuraron una serie de circunstancias y procesos que se condujeron a un resultado positivo. De acuerdo al moderador Edmundo Enríquez, en el cuadernillo es posible encontrar una extensa cronología donde se cuenta de todos los pasos que iniciaron en noviembre de 2016, cuando la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia de Oxchuc presentó la solicitud de consulta, terminando en abril de 2019, cuando el IEPC declaró la validez de la elección de las autoridades municipales. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Priorizamos la inversión en materia educativa, esto lo afirma el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Le comparto los siguientes datos y es que al encabezar la entrega de televisores digitales a telesecundarias dentro del programa Insumos para Escuelas de Educación Básica que todos queremos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que como resultado del trabajo honesto, transparente y de combate a la corrupción, su gobierno ha generado economía y ahorros que ha permitido invertir y atender además
las necesidades prioritarias en materia educativa. El mandatario precisó que en esta primera etapa se otorgan 1.487 pantallas. Sin embargo, instruyó a la titular de la Secretaría de Educación que durante la siguiente etapa se adquiere el mayor número de equipos para que cada aula de telesecundarias en Chiapas cuenten con esta herramienta tan esencial en el desempeño de los estudiantes y de los docentes. Luego de subrayar que estos apoyos se postergaron por años y que no era urgente las cuestiones de politiquerías, pues sostuvo que hoy su administración busca que las y los chiapanecos cuenten con las mismas oportunidades. Viernes 22 de mayo del 2020, aquí le presentamos los acontecimientos más importantes de Chiapas plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, arrancando con que el gobierno del estado prioriza la inversión en materia educativa. En Chiapas van a atender de casa en casa a los pacientes contables o estables más bien de coronavirus. El gobierno federal dice que la Secretaría de Educación Pública está proponiendo adelantar vacaciones de veranos a consecuencia de la pandemia. La Fiscalía implementará programas sociales, o más bien estos han generado baja incidencia delictiva. En la parte de la contraportada, los aspectos más importantes vinculados al tema deportivo y por supuesto también de la nota roja. En esta ocasión se resalta esto que ocurrió en Las Margaritas. Lamentablemente, un menor de edad murió al desplomarse de una azotea y por supuesto los temas relacionados con el coronavirus, los síntomas y lo que debe hacer para asistir al médico. Bien, ahora vamos a ver qué está pasando en el ámbito de la cultura y los espectáculos. En un comunicado, el colectivo Marabunta, que el mes de mayo del 2019 llevó a cabo el primer festival infantil de teatro Construyendo Pequeños Mundos, explicó: como lo anunciamos hace un par de meses, en el mes de junio de este año 2020 realizaríamos el segundo festival de teatro hecho por niñas, niños y jóvenes en medio de la pandemia del coronavirus y el aislamiento social obligatorio. Es necesario parar esta idea. Asimismo, la agrupación explica que el citado encuentro tiene como principal arteria la participación de niños y jóvenes, quienes a su vez construyen en su mayoría sus procesos en ambientes escolares. Todo está detenido y no será posible llevarlo a cabo como se tenía programado. Es importante señalar que nuestro festival es respaldado y financiado totalmente por patrocinios que vienen de negocios locales y es una obviedad que la situación está siendo compleja, señala la imagen compartida en redes sociales. En ese sentido, el colectivo da las gracias a todos los grupos que respondieron a la convocatoria, así como a los miembros que participaron en la organización, los patrocinadores y el público que siempre los apoya de manera incondicional. Párrafos más adelante, la agrupación señala que es necesario subrayar que históricamente siempre ha existido una relación entre pandemia y teatro, donde este último destaca su capacidad resiliente, ha sobrevivido a pesar de todo y ha sobrevivido por la importancia que tiene para la humanidad. Marabunta refiere que el teatro es uno de los pocos espacios en que las personas se encuentran, respiran, recuerdan que son humanos y construyen comunidad. Para despedirse, el grupo agrega que la situación del COVID-19 pasará y que volverán el próximo año con el corazón y un festival fortalecidos. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Marimar Vega abrió su corazón y sorprendió a sus seguidores al revelar que perdió a un bebé cuando estuvo casada con el actor Luis Ernesto Franco. La hija de Gonzalo Vega, durante una charla con su amiga, la actriz Rosana Nájera, reveló que estuvo embarazada pero que desafortunadamente tuvo un aborto y que por eso, y tras su divorcio, la idea de ser mamá la descartó completamente. La actriz aseguró que el deseo de formar una familia lo descartó, sin embargo, el amor volvió a tocar a su puerta de su corazón y la ilusión al parecer regresó. Hace un año precisamente, el día que nació su sobrino Luca, el segundo hijo de su hermana Zuria Vega, decidió congelar sus óvulos para cuando ella estuviera lista para ser madre. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ya casi para cerrar el programa vamos a ver qué pasa en la información deportiva. Con la necesidad de lograr un buen resultado que le permite regresar a los primeros lugares del campeonato, el piloto chiapaneco Rubén Robelo afrontará este viernes a las 8 de la noche la quinta fecha del campeonato de racing de la NASCAR Peak México Series, que tendrá como escenario el circuito virtual de Watkins Glen International. El piloto de la escudería Marketing and Advertising tuvo una mala noche en la cuarta fecha en la que terminó la competencia en el lugar 29 tras sufrir un par de colisiones, resultado que le hizo bajar de la sexta hasta la novena posición, sumando 112 puntos al momento.
Robelo había figurado en el top 10 de las primeras carreras, pero perdió terreno tras la desafortunada actuación en el circuito virtual de Miami, donde el ganador Abraham Calderón de la escudería Telmex Telcel sumó puntos importantes para entrar al top 10, justamente en la 10ª posición, solo 2 puntos por detrás del piloto chiapaneco. Por su parte, el triple campeón de NASCAR Peak México Series, Rubén García Jr., buscará defender la primera posición del serial online, en la que ha logrado sumar hasta ahora 151 puntos, con el acecho de Jay Cosío, que tiene 147 unidades, mientras que en la tercera posición se ubica Alex de Alba con 141 puntos. La quinta carrera simulada, con la que se llegará a la parte media del serial virtual, que ha logrado reunir hasta 51 pilotos, se disputará esta noche en la pista virtual de Watkins Glen International y podrá seguirse en vivo por las redes sociales de NASCAR Peak México Series y por el canal de televisión de paga Fox Sports 3. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Encabezados por tableristas de gran experiencia y que han obtenido destacadas participaciones a últimos tiempos en torneos online, la selección Chiapas contendrá este sábado 23 de mayo en el Nacional Absoluto en línea de ajedrez rápido 10+5 FENAMAC 2020. Lo anterior fue dado a conocer por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, que preside Enrique Velázquez González, destacando que el equipo chiapaneco quedó integrado por jugadores como el maestro con título de la Federación Internacional de Ajedrez, Abel Justo Dávalos Prieto, el maestro nacional José Roberto de los Santos Cuello y el ingeniero Rogelio Chavarría López, este último recientemente distinguido con el grado de Arena Maestro Nacional, otorgado por la plataforma de internet Arena Chess, y quien estuvo en el evento nacional Blitz, obteniendo un 9º lugar el pasado fin de semana de entre 145 participantes. La lista la complementan los jugadores Javier Hernández de la Sancha, Daniel Gómez Carvajal, Enrique Norberto Velázquez Pérez, Arturo Torres Morales, Carlos Eric Culebro Martínez, Daniel Jiménez Cunjamá, José Manuel Besares Domínguez, Belsálzar Cebadúa Molina, Ladislao Juan Jiménez y Enrique Velázquez González. Debido a la actual contingencia de salud y para mantener una sana distancia, el certamen se disputará vía internet a través de la plataforma Arena Chess de la FIDE, comenzando a las 16 horas, y podrá ser seguido a través de la plataforma Arena FENAMAC Premium. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tras postergarse el inicio de la temporada 2020 de la NASCAR Peak México Series y el paso de las semanas sin novedad sobre una probable fecha de arranque, crece la incertidumbre sobre si podrá efectuarse o no al menos una carrera del serial en el Superóvalo Chiapas. La directiva de NASCAR México aún no ha anunciado los posibles escenarios en caso de que se levante la contingencia y si será posible llevar a cabo las 12 carreras que se pretendía para este año, una de ellas en Chiapas. Al respecto, José Roqueñir Reyes, directivo afín a la empresa Redco, operadora del Superóvalo Chiapas, reconoció que se mantiene el interés por traer el espectáculo del deporte motor presente en Chiapas desde hace casi 12 años. La intención de nosotros como inmueble es que se corra la NASCAR este año, pero tenemos que esperar, reconoció el dirigente. Vale la pena destacar que la fecha NASCAR tiene además un especial interés para el serial chiapaneco de monoplaza Rabbids 1.8, pues sus escuderías aguardan con ansias este momento de la temporada en la que pueden participar como categoría coestelar ante cientos de espectadores en el Superóvalo Chiapas. La más reciente carrera de NASCAR en Chiapas fue el Gran Premio Airbit, que se disputó hace ya más de un año, teniendo como ganador al piloto Santiago Tovar en la categoría de stock, mientras que en Mikel Strux se dio el sorpresivo triunfo del chiapaneco Juan Antonio Reyes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El proceso de inscripción para la Copa Telmex Telcel 2020 de fútbol se mantiene a paso firme en Chiapas, pues tal como se manejó desde el nivel nacional, ahora mismo los registros por parte de los equipos interesados en participar serán vía electrónica, algo que no ha dejado de darse en las semanas posteriores al anuncio sobre la puesta en marcha de dicho proceso. En la entidad, la Asociación de Fútbol Chiapas, la AFUCHAC, es la encargada de llevar a cabo tal gestión. José Isabel Tacías Gallegos, presidente de dicho gremio, es el operador del torneo más importante del fútbol juvenil, por lo que mediante la página de Facebook de la misma asociación se encuentran ya los requisitos para inscribirse, así como los números telefónicos en donde pueden comunicarse para solicitar mayor información.
El proceso será solamente administrativo debido a que realizar actividades físicas y deportivas en las que se dé cita un importante número de personas están canceladas por prevención sanitaria. La fase municipal y estatal se pondrán en marcha una vez que el gobierno federal dé luz verde para el torneo, al igual que un sinfín más de eventos. Por ahora será solamente el llenado de solicitudes para que a nivel nacional puedan aceptar a cada uno de los participantes. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Las competencias virtuales continúan ganando espacios dentro de los diversos deportes. Ahora mismo la Federación Mexicana de Taekwondo fue la que mediante su página de Facebook publicó parte de los videos con que cientos de atletas de toda la República Mexicana vieron participación en lo que fue el Campeonato Nacional G2 de Pomse o Formas. Chiapas, como asociación debidamente avalada, no se quedó atrás y con una representación a mayor de 20 artes marcialistas hizo acto de presencia en el Campeonato Nacional. Es importante puntualizar que en la entidad existen grandes atletas en esta modalidad, por lo que su actuación fue destacada. El certamen albergó participantes de las categorías infantil, cadete, junior, -30, 40, 50, 60 y 65 años, todos ellos cintas negras, tanto en la rama femenil como en la varonil. Además de mantener a los competidores activos y entrenando día con día, la Federación Mexicana de Taekwondo realizó el evento con el propósito altruista de apoyar a los profesores y doyans afiliados al organismo afectados por la contingencia del coronavirus, pues algunas escuelas han cerrado labores, quedándose los entrenadores sin ingresos económicos. De ahí que lo recaudado en las inscripciones se destine para brindar respaldo a sus agremiados. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, antes de cerrar, le presento aquí rápidamente cómo van a estar las condiciones climatológicas en el estado de Chiapas para las próximas horas. Usted ve el mapa en dos colores, azul y verde, que podrían indicar en este caso precipitaciones hasta por 75 milímetros. De acuerdo con la información, lo que se espera es que en Chiapas y Oaxaca se prevén intervalos de fuertes con tormentas puntuales a muy fuertes, le decía yo, de 50 a 75 milímetros. Sin embargo, el ambiente diurno persistirá de muy caluroso a extremo caluroso en zonas de llanura y costera, así que por supuesto tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos, cuídense mucho, nos vemos el lunes. Nos vemos y por supuesto nos despedimos con temas preventivos. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacán, me quedo en casa. En Ocosingo, Joón y Escomontaná. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.